Presentando sobre vulnerabilidades. Gracias. Estaré presentando sobre vulnerabilidades que no son tan conocidas en instancias Salesforce. Es como una versión 1.2 de una presentación que ya hice en México Dreaming. También, eh, pero ya le puse algunos cambios, dado que Salesforce se ha ido actualizando. Y eso es algo de lo que también me gustaría hablar en esta ocasión, ya que vamos a ver cómo poco a poco Salesforce ha ido cambiando y actualizando ciertas políticas de seguridad para ir mejorando. Sin embargo, lo hace a pasos que todavía no son tan rápidos. Pero, pero me gustaría a todos que estuvieran bien enterados y cualquier duda que tenga también ahí. Mm, Esto, quisiera agradecer también a los sponsors que hacen posible este espacio de Conexión Latina, así como a los organizadores que se han puesto a la 10 en los breakout rooms, en la logística, en conseguir una plataforma para que todos podamos tener estos espacios. Creo que sí hacía mucha falta y lo agradezco muchísimo. Mm, y los partners pues hacen posible que los sponsors hacen posible que este evento se lleve a cabo. Así que hay que agradecerlos bastante y pues bueno, también visítelos en los breakout rooms si tienen oportunidad, que ellos también tienen mucho que aportar en, en este evento. Listo. Entonces, quisiera empezar por hablar un poco de mí, pero no me voy a extender mucho en esto. Soy una persona muy curiosa, me gusta mucho aprender. Entré en el mundo Salesforce hace ya 7 años, aunque pareciera que fueran 2 o 4, pero el tiempo pasa y uno no se da cuenta en qué momento ya lleva todo ese tiempo trabajando en este ecosistema. Mm, ya tengo cierto número de certificaciones en Salesforce, me gustan mucho las de arquitecto, estoy intentando llegar a System Architect este año. Si alguien tiene tips, me avisa. Estoy intentando sacar el tiempo porque a medida que uno va pasando el tiempo le cuesta más encontrar alguno para estudiar. Y como dato curioso, también tengo buen conocimiento en AWS y desarrollo en ese lado por un equipo que también lidero en ese costado. En general trabajo en Easy Protect y nos enfocamos bastante en software especializado para seguridad en Salesforce y inclusive últimamente ya están también incluyendo muchos temas de inteligencia artificial. Digamos que parte de lo que trato en mi día a día en mi trabajo me llevó también a llevar a cabo esta charla porque encontramos ciertas partes en las que nos podemos estar creando brechas en nuestro Salesforce sin, sin, sin ser conscientes de eso, porque la documentación en algunos casos no es muy explícita o nos dice cosas que no estamos seguros de si son una recomendación de seguridad. Sin embargo, quisiera empezar la presentación diciendo, Salesforce es un sistema empresarial seguro, quizás de los más seguros que existe, mm, y está construido para que si se implementa de la manera correcta, uno no debería tener ningún inconveniente. Si alguien ha trabajado en las auditorías del ISO o de algo de ese estilo, como SOC 2 o inclusive FedRAMP para las empresas que ya trabajan a nivel gubernamental en Estados Unidos, saben que estas certificaciones no son fáciles de obtener y que requiere uno tener cierta implementación ya realizada de seguridad en cuanto a los procesos en la empresa, tener muy buenas prácticas de cifrado de información, el manejo de la información es supremamente delicado. Y Salesforce cuenta con todas estas certificaciones. Si uno va a trust.salesforce.com, uno se da cuenta que ellos cuentan con estas certificaciones que muestro acá y más. Además, entre sus clientes se encuentran quizás los bancos más grandes del mundo, se encuentran entidades públicas de seguridad, inclusive entidades como, no sé, el Servicio Secreto de Estados Unidos, el, el Servicio de Veteranos, eh, muchos clientes del gobierno de Estados Unidos que manejan muchísima información y estándares de calidad muy altos, lo utilizan. Y lo utilizan porque es seguro. ¿Sí? Quiero que todos empecemos con esta premisa de que
de que Salesforce es una plataforma completamente segura y está configurada para soportar cualquier caso de seguridad que uno necesite, ya sea que sea usando Shield, que es un producto pues add-on con licencias, pero es una plataforma completamente segura. Sin embargo, ¿qué estuvo pasando el año pasado y que este año sigue pasando? Em, Estos datos estoy intentando conseguirlos actualizados para 2026, porque lo más curioso es que estos datos no han parado de crecer, inclusive después de que Salesforce ya reconoció la causa y ya sabe de dónde viene. ¿Sí? Más de 700 compañías fueron afectadas por brechas de seguridad en Salesforce. Hasta 1.500 millones de registros fueron expuestos, que eso es una cantidad impresionante. Si fuera un dato por cada persona que existe en el mundo, pues eso significa que una de cada 8 personas ya tiene, ya tiene sus datos expuestos y ya lo tiene algún hacker por allá. Es una cantidad difícil de dimensionar. Mm, Eso significa que de los que estamos acá, 2 personas ya habríamos tenido algún tipo de información filtrada a los hackers, para que entendamos un poquito la dimensión de estas brechas que sucedieron en marcas que ya vamos a ver que van a ser globales. Mm, y algo que tengamos en cuenta también es que no es solamente la información que estamos perdiendo, sino que el costo de cualquier tipo de brecha de seguridad, ya sea arreglarla, en conseguir la información de regreso, porque en la mayoría de casos son casos de ransomware, em, en casos en casos de contratar un equipo, contratar un seguro, que hay seguros de seguridad que se enfocan directamente en esto. Para, para todos esos casos, mm, pagar esa brecha a una empresa le va a costar entre 4 y 15 millones de dólares si son entidades de salud, es decir, las que manejan Health Cloud o quizás un hospital o quizás un proveedor de servicios de salud. Tendría que pagar alrededor de este valor. Digamos que en términos generales, solamente con una brecha, este valor es muy grande. Estamos hablando de hasta 15 millones de dólares. Hay pocas empresas en el mundo que puedan inclusive sobrevivir a eso, así sean entidades grandes de salud. Em, ¿Y qué más casos reales tenemos? En el caso de Jaguar Land Rover, este no es específicamente por el lado Salesforce, pero es uno de los casos más importantes que sucedió, porque no sé si ustedes lo conocieron, pero Jaguar Land Rover, la muy conocida marca del Reino Unido de carros, tuvo que detener operaciones por 30 días, dado que les robaron información. Les habían robado información privilegiada de cómo operaban y ellos tomaron la decisión de detener operaciones, dado que no podían seguir asegurando seguridad en todo lo que estaban haciendo. Imagínense una empresa de ese nivel que les toque detener los servicios por, por este tiempo. La verdad es muchísimo. Y se estima que la pérdida fue de más o menos unos 2.000 millones de dólares. Ya no estamos hablando de ahorita que una sola brecha podría costar entre 5 y 15. Para esta empresa costó 2.000 millones de dólares. Es un valor inmenso, teniendo en cuenta que además les tocó pagarle a los que secuestraron la información para recuperarla. Y posible que una empresa, inclusive de este tamaño, al día de hoy todavía esté muy afectada por esto. Ahora, siguiendo en otros casos reales, el Kering Group se le filtraron datos de hasta 7 millones de personas y la información no se recuperó. Desafortunadamente, ellos tomaron la decisión de no pagar por el rescate y esa información simplemente se quedó en manos pues, de las personas que obtenieron acceso a esta información. Así que, pues, ahí nos podremos ir imaginando mm, que más o menos los datos de 7 millones de personas, quizás los datos de una ciudad grande, están volados. Es como si algún día una persona hubiera amanecido y hubiera dicho, bueno, vamos a coger todos los datos de la ciudad de, no sé,
Medellín de Colombia y vamos a filtrarlos todos. Y esos datos no se recuperan. Así que todas las personas eh, tienen su información en este momento en manos de las personas que se la robaron. Eh, ya por último, TransUnion, que no sé si conocen quién es, pero en Estados Unidos se encarga muchísimo de hacer estudios crediticios, que pues esto es una información altamente delicada. Nadie quiere que le accedan a su información financiera. Sin embargo, se robaron los datos de hasta 4 millones de personas. Lo más curioso es que pues, Google Labs ya había advertido sobre un ataque de este tipo, pero, pero con todo eso no se llevó a cabo pues, los debidos patches ni las respectivas actualizaciones para revisar si uno tenía una implementación que podía ser afectada. Y resultó esto. Eh, 4 millones de personas es un valor muy grande, teniendo en cuenta que nueva es información financiera, se conoce por completo la información crediticia de estas personas, e inclusive se pueden que hayan obtenido valores de cuánto ganan, qué activos financieros tienen y demás. Y estos casos, estos últimos dos, sí están relacionados con Salesforce. Estos sí se dieron a través de brechas en configuración de integraciones de Salesforce. Y solamente para que tengamos una idea final y entendamos un poquito cuál ha sido el alcance de esta en específico que se llevó a cabo desde el año pasado, pero que al día de hoy todavía, inclusive por algunos casos por ahí, todavía se siguen encontrando brechas. Estas son las empresas que se han afectado por esa en específico. No estamos hablando como, no, es que una vez Google se le filtró información por tal motivo hace 5 años, que uno dice, bueno, al menos una vez a Google, ¿no? Estos son marcas que han sido afectadas por esta brecha en específico. Y creo que no hay nadie aquí que no conozca ninguna de estas o que no haya comprado en alguna de estas en algún momento, ¿no? HBO Max, Adidas, Seguros Allianz, McDonald's, todas estas marcas fueron o sufrieron de esta brecha de información y terminaron siendo afectadas. Mm, disculpen. Em, Todo para que nos demos cuenta un poquito de la dimensión, ¿no? Em, no es como que sean marcas pequeñas o empresas pequeñas que hayan sido reconocidas, sino que si nos ponemos a pensar si esas brechas sucedieron en información de un producto que haya sido adquirido por nosotros, eso significa que en este momento nuestra información también ha sido filtrada en algún lado y, em, y ha salido de los sistemas de cualquiera de estas empresas. Ahora, volvamos a nuestra premisa que comenté al principio. Salesforce es seguro. Y él lo es, y yo estoy completamente seguro. Es además un sistema empresarial utilizado a nivel global por las empresas más grandes del mundo, inclusive si son empresas dedicadas a ciberseguridad. Sin embargo, aún así, millones de datos han sido comprometidos. ¿Por qué puede pasar esto? Hay una persona que se llama Steve Simpson, que él le gusta mencionar una frase en cuanto a implementaciones Salesforce, y dice, Salesforce es 100% seguro hasta el momento en el que usted lo empieza a configurar. Este es el tipo de cosas que pueden salir después de nosotros hacer una implementación y haber creado una integración con algún sistema que no nos dimos cuenta si estaba guardando bien nuestras credenciales. O es algo que sucedió porque nosotros tenemos un script y decidimos importar una librería que está ejecutando también cierto código en nuestra Digital Experience. ¿Sí? No se trata tanto de buscar Salesforce alguna brecha que existe en sus sistemas y en sus servidores, porque la verdad son son casos que son muy difíciles de encontrar, sino que se trata de implementaciones en las que no es Salesforce necesariamente el que expone a sus usuarios, sino que en nuestra implementación nosotros estamos dejando alguna brecha abierta, algún usuario mal configurado que tiene más acceso que el que deberíamos. Así que les voy a contar algunas de las vulnerabilidades, incluyendo ya de última,
la que ha causado este revuelo en el lado Salesforce, que, que no sé si les llegó un correo, pero hablaremos de ese correo que llegó hace poco para todos los partners en cuanto al uso de las Connected Apps. Pero bueno, empecemos por el primero, que es el uso de en la manera de identificar el tipo de archivos en Salesforce. No sé si ustedes han visto que uno cuando está haciendo un proyecto en Digital Experiences, que son que son los portales de, de usuarios para Salesforce, que uno puede decidir y filtrar por el tipo de archivos que quiere que suba. Y eso tiene mucho sentido. Uno como manejador de información, uno quiere decir, oiga, si yo voy a tener usuarios externos subiendo archivos a mi portal, yo quiero que eso se mantenga en tipos de archivos que sean seguros, un PDF, por ejemplo, un archivo de Word, solamente imágenes, quizás no quiero que suban GIFs porque estas pueden incluir algún tipo de animación que no queremos o algún tipo o algún tipo de script. Y eso es completamente configurable en Salesforce. ¿Cuál es el problema? Que es fácilmente eludible. Yo puedo coger desde mi computador, coger un archivo ejecutable, un programa cualquiera, inclusive pues, si quisiera uno, un virus, em, y le cambio la extensión y le digo, no, tú eres un punto PDF. Ahora, creo que uno no necesita hacer un hacker muy avanzado para cambiar la extensión de un archivo. Em, ¿Y qué va a pasar en ese momento? Nosotros lo subimos a Salesforce y Salesforce va a decir, esto es un PDF. ¿Por qué? Porque Salesforce únicamente se fija en la extensión de los archivos cuando está haciendo este tipo de filtros o cuando está mostrando el preview en la interfaz. Sí, nosotros podemos muy fácilmente ocultar el tipo real de un archivo si, si solamente le cambiamos la extensión y Salesforce no se dará cuenta. Para esto, como recomendación, si necesitan algún tipo de mecanismo más avanzado, uno la tendría que implementar con algún tipo de mecanismo que sea capaz de mirar el contenido del archivo en vez de la extensión la ignoramos, y ver, sí, que este es un ejecutable, solamente que lo camuflaron, y ahí se pueden ir marcando como bloqueados. Esta sería la manera como uno se podría proteger, dado que solamente configurar esto en Salesforce no nos va a dar la certeza. Es muy fácil uno rodearla con cambiar una extensión. Mm. Ahora, esta que viene es nueva. La encontramos hace poco en un caso que encontramos con uno de los clientes que manejamos. Nosotros somos especializados en escanear archivos para encontrar malware o estos tipos que les mencioné o URLs y cómo funcionan todas estas soluciones o inclusive la que Salesforce desarrolló, porque Salesforce desarrolló una propia, sino que hasta el momento todavía no hemos logrado hacer que funcione. Em, Funcionan se sube un archivo, apenas este archivo se crea, se reconoce si es malicioso o si o si no se encontró ningún virus al respecto y se reporta para uno poder saber si tiene que eliminarla em, o marcarlo como sano, es un archivo sano. Y no sé si alguna vez alguno acá le ha tocado manejar con content, que uno puede tener un archivo y uno va subiendo varias versiones, que, ay, es que yo tuve que modificarlo, tuve que añadir esto, tienen la implementación completa de poder decir, ay, sí, yo quiero subir un nuevo archivo y acá lo va a subir la nueva versión para que todas las modificaciones se puedan traquear desde un punto de vista como de auditoría y de logs del sistema para uno saber, este archivo se modificó, ahora está en la versión número 3 y todas estas versiones también se pueden monitorear por medio de lo que les cuento. Ahí se creó una nueva versión, se escaneó, se sabe si está sano o no. Sin embargo, es curioso porque Salesforce creó una manera de uno saltarse
em, este mecanismo de crear versiones. Entonces, ahora uno puede cambiar por completo el contenido de un archivo sin necesidad de crear una nueva versión. ¿Listo? ¿Qué está pasando en este caso? Nosotros normalmente tenemos un archivo que ya se subió, ya sabemos que es sano. Normalmente uno, si quiere cambiar ese archivo que está en Salesforce, debería crear una nueva versión. También se va a escanear, se va a reconocer como sano o como malware si se introdujo un malware. Esa es la versión inicial. Sin embargo, ahora es posible yo tener un archivo que ya se reconoció como sano y sobreescribirlo por completo, sin darnos cuenta de que es el nuevo malware que pudo haber llegado. ¿Cuál es el problema acá? Es que si uno conoce esto, eh, un archivo que ya se marcó como sano, se le puede introducir malware y en el sistema no habría manera de uno saber cómo, es que una versión diferente a este que se subió, sino que se está sobreescribiendo el mismo archivo que nosotros creíamos que estaba completamente libre de cualquier amenaza. Y esto fue algo que hicieron quizás por una feature que les tocó implementar. Sin embargo, nosotros encontramos que podía crear eh, podía crear un problema muy grande y nos tocó hacer ciertas actualizaciones al respecto. Sobre todo porque Salesforce, en cuanto a triggers, normalmente a uno lo notifica muy bien si un archivo se modificó. En este caso en específico, a uno no le dice mucho. Sí se ejecutó el trigger, pero no se está ocultando mucha información, como si cambió el tamaño del archivo, si cambió el checksum, que es como la escritura única del archivo. Así que esta es una que encontramos hace poco, donde, de nuevo, el, el gran inconveniente que puede haber es que si nosotros tenemos una implementación que busca por malware, puede haber un archivo que ya se reconoció como sano, se sobrescribe y puede sobreescribirse con malware sin que los usuarios se den cuenta. Listo, moviéndonos un poquito más hacia otro lado de los correos y es email to case. Nosotros que trabajamos con empresas, nosotros estamos muy bien protegidos em, sobre qué tipo de archivos llegan a nuestras instancias. Si tenemos una empresa con software empresarial en el que nos dan su equipo, estos equipos, la gran mayoría de las veces, tienen su programa, su software antivirus para poder reconocer cualquier tipo de amenaza. Entonces, si yo estoy usando Salesforce y alguien sube una amenaza y yo lo descargo, ojalá no, y no tengo ninguna protección en Salesforce, ojalá no, lo descargo, mi laptop, mi computador, mi dispositivo empresarial lo va a reconocer y probablemente lo va a eliminar. Pero, ¿qué puede estar pasando? Nosotros, por medio del email to case, o ya sea solamente mandando emails para oportunidades o simplemente para seguir un caso, uno puede mandar emails afuera a usuarios que no necesariamente están tan bien protegidos como nosotros. Y si nosotros tenemos archivos que son maliciosos en Salesforce, pues no hay nada que nos impida mandarlos. Imaginémonos que alguien simplemente nos mandó por correo, a nuestro caso, un archivo adjunto que tenga algún tipo de software malicioso de antivirus. Digamos que yo lo descargué, no lo puedo abrir, o bueno, mi antivirus lo reconoció como un virus, no hubo problema, yo estoy sano. Ahora, yo no me doy cuenta de esto, pues por alguna razón, yo simplemente se lo reenvío a otra persona desde el caso, mando el correo, digo, hola, mira, acá nos mandaron este archivo para que lo puedas abrir. Y sin darme cuenta, yo terminé exponiendo a esta persona, porque esa persona de pronto no tenía la seguridad en su laptop. La verdad es muy raro pensar en que uno en su laptop personal va a tener un antivirus pago. Yo en lo personal lo que hago es buscar el mejor que sea gratis y por ahora me ha ido bien, pero si no me pongo en las pilas es probable que en algún momento algún ataque un poco más nuevo me pueda vulnerar. Así que en este caso sí sería bueno uno ser un poco consciente de que lo que mandamos de nuestra instancia Salesforce para afuera puede que no esté 100% protegido.
¿sí? Puede que en estos casos estemos vulnerando a alguien afuera de nuestra organización y es necesario que nosotros estemos conscientes de eso. Como antes de mandar cualquier archivo desde nuestra instancia Salesforce, verifiquemos primero si el archivo es seguro, si se lo estamos mandando a alguna persona que puede terminar siendo vulnerada. Listo. Siguiendo, ya con esta es la penúltima que sería el guest user. Este es muy importante y es muy curioso y es la filtración indebida de información en los portales Digital Experience utilizando el, el guest user profile. En muchos casos nosotros tenemos una implementación del portal en donde decimos como, oye, es que va a llegar alguien a consultar su número de caso y lo único que tiene es un número de caso para saber si ya, no sé, si ya se lo aprobaron. Estas personas no van a tener un usuario o no van a gastar licencia en Salesforce porque van a estar entrando y saliendo y por sus requerimientos no necesitamos que gasten usuario. Es algo muy común que pasa por diferentes casos en, en las implementaciones Salesforce. Es muy probable que uno se lo encuentre en algún momento, que le diga, oiga, sí, necesito que alguien entre a una página web simplemente con este número tenga capacidad de publicar algo. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros desde el punto de vista de implementación para eso? Nos toca decir, ah, sí, es que esta persona va a iniciar con lo que se llama un guest user profile que uno configura en el portal. Y yo digo, ah, es que este portal, para que esta persona pueda subir su caso, entonces va a tener que poder tener acceso de lectura sobre el objeto case para poder traer que coincida con su número de caso. Y esa es la implementación más común, que simplemente le demos acceso por medio del guest user profile, que es un perfil que se crea y uno lo puede configurar tal como si fuera otro perfil de usuario, y a ese darle acceso sobre ciertos objetos y campos. ¿Cuál es el problema de hacer eso? Si nosotros hacemos eso, estamos exponiendo este objeto a todas las personas. Hubo un caso de uso que eso llevó a uno de los miembros de nuestra empresa a sacar un libro para protegerse de este tipo de ataques. Un caso de uso que llegó de, de uno de un cliente que se maneja que dijo, encontraron la manera de acceder a esta información pública por medio del guest user. ¿Cómo funciona? Lightning es la interfaz que se muestra en Salesforce, que es la capa en donde todos vemos todo, y tenemos Salesforce donde se guarda la información. Cada vez que desde el portal web nosotros estamos accediendo, vemos esta capa de Lightning y esta se comunica con Salesforce. ¿Qué hace? Llama a ciertos puntos, a ciertos APIs diciendo, oiga, necesito esta información, necesito esta información. Y Salesforce le va a responder diciendo, ¿usted tiene o no tiene acceso? El guest user profile, si le ponemos al acceso al caso, simplemente desde el portal llamamos y decimos, ay, yo soy el guest user. Nos va a retornar, nos va a retornar esta información y hubo hackers que encontraron que esta información estaba expuesta en ciertos puntos de Salesforce y como era un guest user profile, no requería ningún tipo de autenticación, no requería que uno estuviera ahí iniciado sesión para poder obtenerlo y lograron filtrar un montón de información. Este caso es bien interesante porque es muy común que nosotros digamos como, listo, le vamos a dar acceso a un perfil de tipo guest user para poder cumplir con una funcionalidad en mi portal. Y cuando estamos haciendo eso, estamos exponiendo un montón de información de manera pública. ¿Listo? Hay, en este momento hay dos maneras de protegerse. Una, em, uno puede revisar la configuración, inclusive Salesforce conoce sobre este comportamiento y ellos tienen una parte en Setup donde uno puede entrar y uno puede buscar por como Guest User Access, creo que se llama la función en el setup. Y lo que va a hacer es que a uno le va a decir, oiga, en estos Digital Experiences, usted tiene,
usted tiene acceso a estos objetos. Estos objetos puede que estén vulnerados en este momento. Salesforce tiene ese, ese escáner. Sin embargo, eso no nos, eso no nos está protegiendo hasta que nosotros no cerremos esa brecha y quitemos esos permisos. Es algo que Salesforce conoce, sin embargo, pues es un problema que sigue ahí y han ido arreglando de, de a poquitos. Pero para que tengan presente que configurar el Guest User Profile es, es de cuidado cuando lo estén usando para una implementación, para hacer un feature en específico. Quizás la mejor manera es usar Apex y asegurarse que Apex sea lo más seguro que se pueda, en vez de dar acceso por medio del perfil. Otra cosa que implementaron nueva, que antes no existía, nosotros tenemos un penetration test scanner que nos ayuda a ver si tenemos algún tipo de datos expuestos, que lo que hace es casi que buscar la misma información en los mismos endpoints que estos hackers encontraron. Y el mecanismo que implementó Salesforce a uno le hace que a uno le llegue una notificación. Si alguien está accediendo de forma automatizada esta información por medio de estos endpoints, él está mandando un correo, Salesforce está mandándonos un correo diciendo, oye, hemos encontrado un tipo de actividad que no es normal. Así que ten cuidado y revisa. Es algo que han ido mejorando, sin embargo, pues está la vulnerabilidad. Como recomendación, si van a hacer un digital experience, necesitan un tipo de usuario que no ponga su contraseña. Ojalá quitarle todo el acceso que podamos al guest user y si es 100% necesario que quede esa información, quizás utilizar Apex para nosotros. Listo, ya llegamos a la última, que esta es la que está causando tanto revuelo desde el año pasado. Todo esto empezó desde tal vez inicios de 2025 e inclusive Google Labs fue de los primeros en reportarlo como una posible vulnerabilidad, sino que este grupo llamado Shiny Hunters empezó a encontrar y a explotarlo y a sacar información de muchísimas empresas. ¿En qué consiste? Instalar una Connected App le está dando acceso a un sistema externo, a una integración externa, acceso a nuestra información en Salesforce. ¿Sí? Y eso de por sí es normal. Nosotros instalamos una Connected App cuando nos integramos con Gearset, cuando nos integramos con, no sé, creo que con Conga, creo que con DocuSign, con empresas que son reconocidas por el ecosistema. Ahora, ¿qué pasa? Estas empresas pues tienen acceso a nuestros datos privados. Y lo que hizo este grupo Shiny Hunters fue decir, vamos a crear una aplicación falsa para em, para poder obtener acceso a información de los clientes con la Connected App. Usaron la fachada de Data Loader. Creo que muchos acá nos ha tocado usar Data Loader alguna vez. Y lo que hicieron fue crear una aplicación falsa de Data Loader para que las personas que necesitaran exportar sus casos se conectaran por medio de esta Connected App. Y una vez le dieron allow a conectar esta nueva integración, eh, pues eh, el grupo que estaba atacando simplemente utilizó esa misma integración para decir, tráigame todos los datos, tráigame todos los datos, tráigame todos los datos. Y así se filtró muchísima información. Recordemos que Data Loader es una herramienta para exportar e importar archivos que es muy conocida en Salesforce y que se utiliza muchas veces en información delicada, como en cuentas, oportunidades, contactos, información privilegiada, información financiera, información de contacto, siempre va a estar ahí en estas migraciones de datos. Así que ellos lograron sacar ventaja de esto porque dijeron, no, nosotros somos data loader. Muchos administradores no se dieron cuenta, la usaron y perdieron una cantidad de información que fue filtrada. ¿Y cuál es el otro inconveniente que tenemos ahí? Yo les comentaba al principio, Salesforce es supremamente seguro. Encontrar
un tipo de brecha en la infraestructura de Salesforce, va a ser muy complicado, pero quizás si yo me meto en un partner pequeño que tiene una integración, de pronto en algún lado pusieron las credenciales, como en GitHub sí tienen credenciales, quizás la pusieron en otro lado, quizás las utilizan y no se dan cuenta de que la comunicación no está cifrada entre un lado y otro. Ahí Salesforce no necesariamente tiene la culpa, Salesforce simplemente autorizó una integración que a uno como usuario le tuvo que haber hecho clic y de ahí están. Y lo que hicieron también los atacantes es buscar, oiga, cuáles son todos los partners de Salesforce, porque ellos tienen acceso a esta información y a ellos va a ser muchísimo más fácil cogerlos de objetivo. Me robo las credenciales que se conectan a Salesforce y las empiezo, y las empiezo a, a utilizar. Con estos dos mecanismos fue que se filtraron los millones de datos que les comenté, que empezaron el año pasado. A mitad de, póngale que Google Labs lo reportó la mitad la primera mitad de 2025. Hubo empresas que se dieron cuenta 6 meses más tarde de que los habían robado. A finales de 2025 ya había millones de datos filtrados. Inclusive hoy en 2026 todavía hay ciertas personas que son víctimas de eso. ¿Cómo nos podemos proteger? Es necesario como consejo, yo lo haría ya mismo si son administradores de alguna instancia. Es necesario tener algún tipo tener una revisión de las integraciones, entrar a todas mis instancias de producción y ver las connected apps, yo cuáles tengo. Salesforce habilitó un nivel de protección adicional que ahora uno les puede poner como instalar o bloquear, porque si en caso de que uno encuentra que una es maliciosa, uno la puede bloquear. Antes eso no existía, así que imagínense el lío tan grande de las personas que conectaron dataloader falso, que una vez encontraron la aplicación y ya dijeron, listo, esta ya no es válida, podía llegar otro usuario y sin culpa instalarla y se iban a dar cuenta y no se iban a dar cuenta, porque no existía una manera de bloquear esa aplicación y decir, no deje que esa aplicación nadie más la instale ni se autentique con eso a nuestros Salesforce. No existía el mecanismo. Ya pusieron este de bloquear. ¿Cuál es el siguiente paso? Mm, Ahorita no sé si les llegó un correo a todos, pero al parecer hay un límite hasta el 11 de mayo para cambiar todas las Connected Apps y todos los External Client Apps y utilizar unos mecanismos de seguridad, que son la Proof of Key, que hace que esta autenticación sea muchísimo más segura, porque uno se asegura que quien me pidió que me autenticara fue la misma que lo recibió y así estoy garantizando pues conexiones 100% seguras. No va a ser como un man in the middle, entre comillas, que va a coger alguien más las credenciales y me las va a entregar sin saber si ellos fueron la autenticación inicial. Sin embargo, es muy importante que estemos revisando las integraciones porque incluso con estos nuevos mecanismos sigue siendo posible que alguien llega con su propio external client app, eh, la configura de la manera más segura posible, pero se hace pasar por data loader. El único mecanismo que tendríamos es desinstalarla, ¿no? Pero es una vulnerabilidad que sigue y, y ha causado mucho revuelo en Salesforce. Por eso es que están haciendo activamente cosas para corregirlo. Así que mucho cuidado con las integraciones, pueden llegar a ser una de las marcas afectadas. Mm, Así que, ¿qué podemos hacer nosotros? Es necesario que nosotros empecemos a reconocer estas amenazas, a saber que existan, porque no estoy seguro si alguno de ustedes conocía de lo que yo acabo de mencionar, conocía estas vulnerabilidades. Si no las conocía, eh, pues me alegra que tengan la información ahora y pueden entrar a ver, oiga, ¿cómo está mi guest user profile? Oiga, ¿será que la gente está subiendo archivos PDF, pero le cambia la extensión porque eran un zip desde el principio o eran un archivo ejecutable? Es necesario que nosotros estemos al día y empezamos a reconocer estas amenazas que salen todo el tiempo en el mundo Salesforce, empezar a tener mecanismos para detectarlos. Ya una vez uno los reconoce, ya es más fácil uno decir, listo, voy a empezar a cerrarlos. Encontré una integración muy rara. Pregunte primero y después quítela. Si no sabe qué es, la, la puede ir quitando si tiene las aprobaciones que necesita. Pero recuerden que las integraciones hoy en día
han causado una buena cantidad de brechas. Y de nuevo, esto es un camino que es cíclico, así que nos vamos a mantener actualizados y vamos a seguir reconociendo y detectando nuevas brechas para seguir manteniéndonos protegidos. Eso sí, ¿qué podemos hacer hoy? No, no, como en general como proceso, listo, empezamos a reconocer, a protegernos y a mantenernos actualizados. Hoy mi recomendación es, uno, corran el security check en Salesforce. Ellos tienen un health check en Setup y ahí les pueden decir, oye, esto es vulnerable, oye, tienes muchos usuarios como sistema administrator, oye, tienes unos integration users ahí que tienen mucho acceso, tienes cross-site scripting desactivado, entonces pueden ejecutar código en tus librerías sin darte cuenta. Mm, revisen los archivos. Por medio de los archivos puede estar llegando una gran cantidad de malware, dado que Salesforce no nos está protegiendo por eso. Salesforce sí creó un antivirus que empezó um, a llevarse a cabo en Spring, ¿qué? En la actualización actual, creo que es Spring 26. Sin embargo, nosotros la probamos, tuvimos un virus y no lo cogió. Entonces todavía no estamos seguros de qué tan buen antivirus sea de Salesforce. Pero tener cuidado con los archivos. ¿Quiénes están subiendo archivos? ¿Quiénes podrían intentar descargar esos archivos? Esos los están mandando a algún usuario que podría ser vulnerado. Fijémonos en nuestros archivos que suben a nuestras instancias. Connected Apps, eso sí es una tarea para ya. Si no lo han hecho, revisen todas las Connected Apps que tengan en su Salesforce. Es muy importante que nosotros nos mantengamos protegidos por ese lado. Las integraciones, si alguien se roba esas credenciales de esta empresa que nosotros no conocemos muy bien, nos va a afectar a nosotros. Así que échale un ojo a esas Connected Apps. Y por último, las Digital Experiences. Si nosotros tenemos algún tipo de implementación en Digital Experience, y nos tocó hacer un caso de uso porque es que este usuario no usaba licencia, entonces no tenía que iniciar sesión. Pero entonces le dimos acceso al Guest User Profile. Tengan mucho cuidado y revisen este que se llama el Guest User Sharing Rule Access Report. Lo encuentran en Setup y les va a decir, oye, mira, este es todo el acceso al que tienen el Guest User. Si tiene mucho acceso, recuerden que eso significa que cualquiera sin ningún tipo de usuario y contraseña puede obtener acceso a esa información. Recuerden que si un usuario no les tocó iniciar sesión para obtener información sobre un caso, no, em, no va a ser posible, es posible que esa esté filtrada para cualquier persona. Listo. Mm, y ya para que nos quedemos con un mensaje, eh, protegernos es tarea de todos. Quizás uno piensa que es problema de mi jefe de seguridad. Quizás pensamos que es problema de los que nos hacen auditoría de vez en cuando y dicen, ay, esto sí lo tiene guardado en todos los lugares que es, esto sí lo está protegido, ¿cómo se está pasando contraseñas? Uno piensa que eso va por allá del departamento de seguridad de la empresa, pero no, la verdad es tarea de todos nosotros. Es muy probable que las personas que descargaron este data loader que están utilizando para hacer filtraciones no se hayan dado cuenta, no hayan pensado, oiga, ¿será que me van a robar información con esto? Porque yo no reconocía esta aplicación. Quizás no lo pensaron, lo conectaron a su Salesforce y perdieron una cantidad de información muy valiosa. Eh, Así que recuerden, pues, que no es solamente tarea de todas las personas, sino de, que no es tarea desde solo algunas, sino de todas las personas. El, les dejo un par de datos para que tengan presentes. El 74% de las filtraciones se dan por un factor humano. Es muchísimo más fácil esperar a que una persona cometa un desliz a que un sistema que ya está probado, auditado y tenga el compliance de seguridad más alto, pues tenga una brecha. ¿Es posible? Sí, pero es muchísimo menos. Así que la mayoría de filtraciones son de nosotros. Y la peor de todas es que en promedio una filtración se va a detectar hasta 200 días después del ataque. Imagínense si ustedes se dan cuenta hoy, si ustedes se dan cuenta hoy de un ataque, lo más probable es que sucedió en octubre del año pasado. Ustedes estaban por allá en Halloween y hasta el día de hoy se vienen a enterar, es gravísimo porque a estas alturas ya hay muy poco que se puede hacer. Mm, Así que es tarea de todos estar pendientes, estar reconociendo posibles vulnerabilidades y estar pendientes de sus integraciones y de su configuración en Salesforce.
Recuerden que una cadena pues siempre va a ser tan fuerte como su eslabón más débil, y eso significa que si nosotros cometemos un desliz, estamos creando una puerta de entrada para ciertas implementaciones. Y somos nosotros, el implementar Salesforce, los que estamos creando esas puerticas. Salesforce por sí solo, 100% seguro. Si le empezamos a crear puerticas para que puedan abrir ciertos grupos de atacantes, estamos teniendo inconvenientes. Y, y listo, les quería dejar estos par de recursos. Tenemos un libro que, como comenté, explica cómo proteger todas las digital experiences. Es muy bueno. Si lo desean, inclusive si alguien está en Bogotá, yo tengo acá copias y se las puedo dar sin problema. Y si alguien está o le interesa hablar sobre este tema, me puede contactar. El QR de la derecha es de mi LinkedIn. Yo les agradezco mucho a todos por haber participado en esta charla y espero que se hayan llevado el mensajito de que hay ciertas cositas y ciertas vulnerabilidades de las que no estamos muy enterados. Y siempre es bueno uno mantenerse al día de estas cosas y de estas cositas curiosas que nos podrían suceder. Muchísimas gracias, Nicolás. Excelente presentación. No sé si tienen alguna pregunta, que nos quedan muy pocos minutos. Quizás alguna experiencia de seguridad que hayan vivido ustedes mismos y cómo la resolvieron. Sara, yo tengo una pregunta, es con toda la implementación de los nuevos agentes con Agentforce, ¿se ha descubrido, descubrido, escúchame, descubierto alguna vulnerabilidad a, a través de Agentforce o reportada? Buena pregunta. Por el momento todavía no. Sin embargo, Agentforce todavía no tiene filtros para que la información que uno le mande, Agentforce sepa si es información, la PII, la información pública reconocible, o si es información delicada. Todavía no lo tiene. Si tú le mandas un contacto a un dato LLM, Agentforce todavía no te va a hacer ese filtro. Por ese lado, hay que empezar a también tener presente esas cosas como, oigan, tengan cuidado que la información que le pasamos a Agentforce todavía no la está filtrando 100% o no la está enmascarando para que sea anonimizada. Pero eso no lo hace Todavía es responsable de... pero eso no lo hace el Dime, Trust Layer, Nicolás. La capa ¿el de qué? Trust Perdón. Layer. La capa de Trust Layer es el que te hace parte de esa que te enmascara. Ojo, estoy hablando de la información que está dentro del CRM. Ujú, Le mandas sí, a un cliente, exacto. eso lo encripta. Sí, pero si uno no se fija, uno puede poner, no sé, el chat que nos llegó de un cliente, lo pusimos en un campo que no parece PII o en un objeto que no parece de ese tipo de información y si se lo mandamos a Agentforce, se nos fue. Es como dependiendo de la implementación que hagamos nosotros. Si se la mandamos así como tal, como implementadores, y no nos damos cuenta que tiene información privilegiada, se nos puede estar yendo. Es más como Salesforce nos protege hasta que nosotros encontramos una vuelta como, ay, es que yo se lo estoy mandando por otro lado. Ahí puede que esté llegando información privilegiada a los modelos LLM, que es algo que también pasa de vez en cuando. Bueno, chicos, estamos just time, así que Nico, muchísimas gracias a todos los participantes, así que nos vemos ahorita en el principal. Voy a detener la